que es alguien que también hemos visto cumplir esta palabra en su vida. Acompáñame a darle la bienvenida a nuestro amigo, nuestro hermano, Gabriel Castro. Así es, iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de regreso aquí en mi casa, tu casa, Torrefuerte, Tijuana. Y como decía Sonia, es inevitable el no contagiarse de esa parte de la cultura popular, de lo que está pasando allá afuera, porque nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos ciertamente influenciados por lo que pasa alrededor de nuestro entorno. Y bueno, como ayer se estaba también pues celebrando el cumpleaños número 250 de la nación de los Estados Unidos en el 4 de julio de 1776, y oramos también por la nación de los Estados Unidos, vecino querido nuestro, tremendo país, y dejando cuestiones políticas o geopolíticas de fuera, deseamos lo mejor, porque es un mandato bíblico también orar por nuestros gobernantes y por nuestros países. Y oramos también por el país y nuestro país amado de México, que como decía Sonia, juega el día de hoy el quinto, ¿qué es el quinto? No, ya es bueno, el partido que sea, pero es definitorio, y estamos aquí también muy contentos por esta situación. Y antes de empezar a compartir esta enseñanza, que es una enseñanza que viene del corazón de Dios, pero que es una experiencia de vida, una historia muy muy personal. Decía la alabanza: de tu bondad voy a testificar. Y es exactamente lo que vamos a hacer aquí en este día, porque dice la Biblia en el libro de Daniel que las bendiciones y lo que ha hecho el alto Dios con nosotros conviene que sea publicado, conviene que se publique. Esto lo dijo un rey sanguinario, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor, que su corazón fue transformado de una forma espectacular, hasta convirtiéndolo en bestia, ¿verdad? Y así justamente como bestias andábamos muchos en tiempos pasados. Y lo publicamos y lo decimos y testificamos. Y no nada más lo publicamos en las redes sociales, que cómo sirven las redes sociales para desinformar, ¿no? A veces fake news, noticias falsas. Se cambia el horario del juego de las 5 a las 11 y luego se vuelve a cambiar, y resulta que nunca se cambió porque FIFA nunca lo cambió. Entonces son cuestiones, ¿no?, que estamos influenciados por ese tipo de cosas. Y luego también dicen: oh, salió un grito nuevo, una cosa de motivación. Y sí, y siguen el y sí. Ya no es si se puede. En mis tiempos allá en el 94, no, en el otro mundial de Estados Unidos, decían sí se puede. Bueno, ahora es y sí. Dice, bueno, y sí, ¿qué? ¿Y sí, qué? Es como un grito que muchos, fíjate, se queda corta la cultura popular, se queda corta la sociedad sin Dios, vacía sin Dios, se queda súper corta del estándar de Dios, porque en ese y sí todavía hay duda, ¿no? O sea, ganamos, jugamos como nunca y, ¿no? ¿Cómo es? Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y sí, pero y sí esta vez hay duda ahí, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:20 que las promesas de Dios en Él son sí y amén. Entonces, ¿por qué no cambiamos el sí por sí y amén? Sí, amén, sí, amén, sí y amén. Ahí no hay duda, no hay ninguna duda, porque es sí y amén en Él, de acuerdo a sus promesas en gloria. Ok, ahora sí vamos a empezar, porque luego el tiempo es corto, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? Oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios, para que sea Él quien tome el control y su Espíritu Santo el que se mueva en los corazones de todos los que estamos aquí. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este día de verano, un día muy bonito que tenemos aquí en esta región del mundo, en la región de playas de Tijuana. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque nos permites disfrutar de ti, disfrutar de tu presencia. Sabemos que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y queremos ser un faro de luz. Queremos ser esa luz que se pone en lo alto de una montaña para que toda la ciudad pueda ser alumbrada. Queremos ser esa luz que se pone arriba en la casa para que la casa pueda tener y ver hacia dónde va. Y te pido que tu Espíritu Santo
se mueva en este lugar, se mueva en los corazones de todos los que estamos aquí, se mueva en los corazones de los que nos están viendo en línea, en tu casa o en su carro o en cualquier lugar, en algún dispositivo, y que penetre, como dice tu palabra, hasta las coyunturas, los huesos, como esa palabra viva y eficaz que es tu palabra, que tiene el poder de perdonar, el poder de sanar, de restaurar, de transformar vidas. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable y que traiga convicción y que traiga esperanza, para que todos sepamos que tú eres un Dios bueno, de nuevas oportunidades, un Dios que nos ama y nos ama como a sus hijos e hijas amados y amadas. En tus manos encomendamos este tiempo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y mente, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Así es, amados. Bueno, una vida llena de Dios. ¿Cómo se ve una vida llena de Dios? Ya hemos estado viendo en prédicas pasadas, ¿no? Ahora con esto del mundial, de las celebraciones, vemos las calles, la principal arteria allá en Ciudad de México, Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, llenísimo. Es un fenómeno increíble, ¿no? Y yo creo que hay una hambre de tener cosas buenas, de celebrar como pueblo, algo cultural quizá. No hemos ganado nada, no se ha ganado la Copa del Mundo, no estamos ni en semifinales, vaya, son rondas primeras, ¿no? Octavos de final ahora. Inmediatamente la gente se lanza y las calles están llenas. En los juegos, y déjame decirte que si tú estás aquí, como estamos aquí todos aquí, en línea también, y tienes esta disposición del corazón de tener este tiempo para venir y alabar a tu Dios y recibir enseñanza, te felicito, estás en un lugar mucho más suave que en el mismísimo Estadio Azteca o Banorte, ahora ya no sé ni cómo es, Estadio Azteca, pagando quién sabe cuántos miles de dólares por un boleto que te va a dejar, a pesar de que está lleno el estadio con 80,000 gentes ahora, vacío en tu interior, porque estos 90 minutos o 120 minutos, ojalá que no, y se gane antes, ¿no? O penales, va a pasar y es efímero, es lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, temporal, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y vuelve uno a estar vacío, vuelves a tu casa a lidiar con las mismas cosas. Pero esta llenura de Dios es diferente. Esta llenura de Dios nos la da muchas veces si la plenitud de estar como todos nosotros en la casa de Dios disfrutando, pero a veces esta llenura de Dios no se ve así, viene como camuflajeada, como disfrazada. A veces esta llenura de Dios inclusive se encuentra en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de desierto. Y el desierto, simbólicamente, siempre en la Escritura, simboliza las pruebas, simboliza etapas difíciles, etapas de crisis, tanto personales o familiares, de relaciones, la que tú gustes y mandes. Eso es el desierto. Y yo estoy aquí en este día, como le digo, me da mucho gusto estar aquí porque esta es mi casa desde hace 8 años, desde el año 2018. Sí, que yo llegué, entré así por esa puerta, por la puerta que entraste tú, por la mismita puerta, y yo me sentaba hasta allá atrás, allá que nadie me viera, y si apagaran la luz mejor, porque yo quería estar allá porque traía muchísimos problemas. Y de esto te vengo a hablar en esta tarde. Una charla íntima, imaginemos que estamos así nada más como en la sala de la casa, ¿verdad? Íntima, y que no tenemos... porque a veces pensamos que el predicador es el que tiene la última palabra y a veces que es perfecto y todo está bien en su vida. Déjame decirte que lejos que eso es la mera verdad, que no es así. El predicador que comparte aquí la escritura o las palabras de Dios, nada más que un mensajero. Y yo así en este momento soy un mensajero de Dios para tu vida. Un mensajero para decirte que del otro lado del desierto, porque se va a acabar el desierto, a veces va uno como en un túnel. Yo a veces pasaba en medio de este desierto pasaba por el túnel, aquí que está aquí la salida de playas. Y luego ese túnel a veces que ya no tiene todas las luces, ¿verdad? El túnel del viaducto allá elevado, nuevecito, tiene todas las luces.
está todo bien suave porque está nuevecito. Ojalá que no, pero va a llegar el día en que ya no van a servir todas las luces, quizá por falta de mantenimiento. Ojalá que no, ¿verdad? Y que sea algo de primerísimo nivel. La cuarta transformación es diferente. No, esos ya son políticas, pero en fin. En medio del túnel está oscuro, pero la luz está al final del túnel. Entonces déjame decirte que hay una luz al final del túnel. Pero te vengo a platicar mi experiencia en el desierto. Un poquito antes del desierto, durante y después. Y esto es abriendo mi corazón, ¿verdad? Abriendo esta parte que es muy personal. Una historia donde hubo muchos errores, muchísimos errores, malas decisiones, pero donde también al otro lado del desierto, en este lugar ya más de refrigerio, de aguas mansas, de pastos verdes, frescos, vi yo de manera clara la mano de Dios y la gracia de Dios en mi vida, y esto es de mucha esperanza. Y esto normalmente cuando escuchamos esta frase, oh, mi vida está llena de Dios, no pensamos en la crisis, ¿verdad? Pensamos en una vida plena, pensamos que todo está en paz, que tenemos gozo, que tenemos una estabilidad emocional, estabilidad en todas las áreas, estabilidad financiera, familiar. Y sí, una vida llena de Dios produce eso y produce más cosas, ¿verdad? En la carta de Pablo a los Gálatas vemos los frutos del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, amor, templanza, dominio propio, excelente, todo eso y más. Pero como les comento, en mi caminar he aprendido que también una vida llena de Dios está en la crisis y no siempre comienza en plenitud. Puede comenzar en ruinas, y estamos hablando de ruinas de todo tipo, ¿verdad? Ruina financiera, emocional, espiritual, un mal diagnóstico, un diagnóstico médico adverso, una mala noticia, una depresión profunda, una pérdida, un luto, alguna situación que te impacte profundamente. A veces comienza en quebranto, después de años de malas decisiones, después de años de huir de Dios, porque esa vida plena, esa llenura de Dios no es nada más para quien nunca se aparta de estar con Dios, como nosotros que estamos buscando su presencia en este día. Una vida plena de Dios también puede estar con los que están allá afuera, que han oído el mensaje, pero se han ido, como aquel hijo pródigo que se fue de su casa. Y vimos que su corazón cambió, entró en sí, entró en razón, y eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Pero también estuvo el otro hijo, el hermano mayor, el que se quedó. Y podrías pensar, bueno, entonces el hermano mayor sí tenía una vida plena porque estaba él siempre con el padre. Pero vimos que tampoco, porque este hermano mayor también tenía sus detalles, tenía sus reclamos, tenía sus quejas. Entonces, ¿quién fue realmente el hijo pródigo en esta historia? Ahí se las dejo para que ustedes lo analicen. Dice la Biblia en Proverbios 14:12, si me lo ponen ahí en pantalla, que delante de cada persona hay un camino que parece derecho o parece correcto, y dice esta versión, pero termina en muerte. La versión Reina Valera dice de que delante del hombre hay camino que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es muy cierto porque describe perfectamente cómo nosotros procesamos la información como seres humanos. Y nosotros siempre estamos buscando, desde la mismísima creación del mundo, ¿verdad? De la creación de Adán y Eva, hacer lo que a nosotros nos parece bien hacer. Ahora que estamos empezando a estudiar en nuestro devocional, por cierto, si no han empezado, checa el devocional que está padrísimo. En el libro de Jueces, repetidamente dice el autor de Jueces: y he aquí que el pueblo hacía lo que mejor le parecía. En ningún momento decía hacía lo que agradaba al Señor, no decía hacía lo que decía la ley de Dios, la ley de Moisés, sus preceptos, sus mandamientos. De repente lo hacía y daba un paso adelante, y entonces se levantaba un líder, un varón o mujer, como el caso de Débora, que llevaba la victoria al pueblo, y entonces el pueblo era bendecido y tenía bendición por 20, 40 años, 80 años. Y daba dos para atrás, volvía una vez más
a servir a los ídolos y a desviarse por el camino que el Señor no les mandó que se desviaran. Y este ejemplo aplica también para nuestras vidas, ¿sí? Damos un paso adelante, buscamos la presencia de Dios, estamos aquí y después salimos y hacemos lo que mejor nos parece. Y ese es como les comentaba ahorita, hay un camuflaje, hay un engaño que nos presenta el pecado, vamos a decirlo así, con todas sus letras. Parece que el camino es derecho. El Señor Jesús lo planteó así: hay dos caminos los que van. Un camino es ancho, no hay ningún problema, no hay calor, estoy parafraseando, ¿no? Está ancho, no hay incomodidad, quizá haya hasta refrigerio y todos entran por él. Y hay otro camino que lleva a la eternidad, que es el camino angosto. Está difícil, va a haber desiertos, va a haber pruebas, va a haber situaciones. Pocos andan por él, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese es el camino que lleva a la eternidad. Y en este versículo está muy padre porque describe perfectamente lo que yo viví, lo que fue mi vida durante muchos años. Estados Unidos cumplió ayer 250 años. Yo estoy cumpliendo 50, no hoy, pero en este año, en el mes de septiembre. 50 años ya. Ok, bueno, esos 50 años. Los que tienen 70, 80 me dicen: todavía estás joven, hombre, tú estás bien chavalón, ¿no? Por aquí, alguien dijo, Adolfo por ahí. Y de los millennials para abajo, a las generaciones alfas y betas, me dicen: oye, este señor, el señor, este don, digo, pues estoy así como en medio, ¿no? Pero en este caminar de 50 años, sobre todo los últimos 10, me he dado cuenta de cómo este versículo es muy cierto, ¿verdad? Otro versículo, otro proverbio también que dice Salomón, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y nosotros nos hemos convertido en ser expertos en ser sabios en nuestra propia opinión, porque fuera de Dios no podemos hacer nada, pero nosotros creemos que podemos hacer. Y en mis primeros años, yo me acuerdo, todos los domingos íbamos, mis papás, porque mi papá también era pastor de iglesias. Mi mamá, pues el líder ahí de las mujeres. Mi mamá cantaba y tocaba la guitarra. Ella fue la que me enseñó mis primeros acordes en la guitarra. Me acuerdo, tono de re, tono de la y tono de sol. Y me dijo: con estos acordes puedes tocar prácticamente muchas canciones, cualquier canción. Y yo le creí, entonces me la creí. Y ya de ahí empecé yo a acompañar a ella, teniendo más o menos unos 5 años yo de edad. Y a esa tierna edad, pues ellos nos llevaban a la escuela dominical, la escuelita dominical, que gloria a Dios que tenemos escuelita dominical. Eso es fantástico, porque muchas de las cosas que hasta hoy yo aprendí, fundamentos teológicos y doctrinales, lo aprendí yo en la escuela dominical, hombre. Viendo teníamos un cuadernito. Amén, gloria a Dios, dar un aplauso. Había unos como cómics. A mí siempre me han gustado las cosas ilustradas, en donde venían las historias de Sansón, David y Goliat, de Jesús, las ovejitas, etcétera. Pero ahí venía mucho contenido doctrinal. Y entonces esa fue mi infancia. Esa fue mi infancia de 0 prácticamente hasta 10 años más o menos, 10, 11, 12 años. Y aprendí todo. Aprendí versículos de la Biblia, aprendí cantos, aprendí himnos, aprendí a cantarlos y aprendí a tocarlos. Aprendí a manejar dicen el lingo, ¿verdad? El lenguaje, cómo se habla. Y luego me decían: paz de Cristo, decía yo: amén, amén. Y luego decía: Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo es? En victoria y en victoria, ¿no? Aprendí las escrituras con mi madre. Mi mamá se sentaba en la casa, abría su Biblia, se ponía un velo así en la cabeza y yo abría la mía. Una Biblia negra con las pastas así del libro roja. Una Biblia Reina Valera 1909. ¿Qué les parece? Ya tenemos la 1960.
y ya hay 2000 y tantos, ¿no? Pero a mí me tocó la 1909, aprender ese lenguaje bíblico de la Reina Valera 1909. Y aprendí muchas cosas desde niño. Pero bueno, con el tiempo aprendí también que crecer en la iglesia es una cosa, y una cosa muy diferente tener una relación personal con la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una relación íntima, una relación personal, saber quién es la persona de Jesucristo, qué representa para mí. Muy diferente. Se pueden conocer versículos, se puede conocer la Biblia, se pueden recitar, se puede tratar a la gente, como dicen, a bibliazos, sin tener la presencia de Dios en tu vida. Eso también es muy posible. Mirábamos también en prédicas pasadas que Dios es el que cambia el corazón. Y les daré un corazón de carne, dice el Señor en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Cambiaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. Y cómo se ve uno y otro, cómo se ve el de piedra, cómo está edificado, cómo está lleno de qué tipo de emociones tóxicas, egoísmo, depresión, soledad. Cómo se ve el corazón de carne. Un corazón empático, un corazón sensible, un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, a ser redarguido y a que entre convicción de pecado también a tu vida. Así se ve un corazón de carne. Estar en la iglesia y aprender todo, no hay garantía de que tú tengas un corazón de carne. Por eso son estas enseñanzas, por eso son los devocionales, por eso el Señor nos invita a conocerle cada día más y a escudriñar nuestro corazón. Dice el salmista, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque tampoco nosotros mismos podemos saber o escudriñar nuestro propio corazón. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo soy una buena persona. En mi caso nací en la iglesia, crecí en la iglesia, mis padres eran pastores y yo canto y yo toco la guitarrita ¿y eso qué? ¿Eso qué? Mi corazón puede ser todavía de piedra, ¿no? O áreas de mi corazón pueden ser de piedra que necesitan ser cambiadas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, aunque nací yo, o puede uno nacer y crecer en la iglesia, empieza uno a crecer y llega la etapa de la adolescencia. Me acuerdo un maestro que tuve en la secundaria que nos dice, ¿saben qué significa adolescencia? Adoles, dolor, problemas, una edad de dolor problemática, sobre todo para los padres. Dios bendiga su vida si tú eres padre de hijos adolescentes, y si tú eres un adolescente, déjame decirte que yo he estado ahí y eso va a pasar y va a pasar muy rápido. Y te invito a que te acuerdes de tu Señor como estás aquí en los días de tu juventud, antes de que lleguen aquellos días malos, dice Salomón, en los cuales digas, ya la vida no es agradable. Disfrutemos la vida mientras podamos. Y empecé yo a tomar mis propias decisiones. Llegaron la edad de desde 13, 14, 15 años. Ya mi mamá y mi papá me decían, bueno, no vas a ir a la escuela dominical. No, no voy a ir porque tengo examen. Es la clásica, ¿no? Tengo examen mañana, hay que estudiar. O pues tengo algo muy importante que hacer, no voy a poder ir. Bueno, entonces una decisión lleva a otra y se empiezan a hacer decisiones pequeñas, porque nadie se pierde de la noche a la mañana. No pasa así como que, bueno, podría ser el caso, pero en mi caso fue un proceso de, le llamo yo un proceso de la caída. El proceso de la caída fue así. Necesitaba yo sentirme libre porque eran muchas prohibiciones en mi mente adolescente, joven. Y con todo el respeto para la congregación en donde a mí me tocó la bendición y la gracia de nacer,
había demasiadas prohibiciones en mi mente, en mi corta mente. Quiero aclararlo, en mi mente. No bebas, no vayas. Si vas al cine es pecado. A las mujeres, pobres mujeres, si te pones pantalón es pecado. Si no entras a la iglesia sin velo es pecado. Si te maquillas es pecado. Entonces dije yo la verdad, ahí muere. Quiero ser libre, quiero volar, quiero intentar vivir la vida como mejor me parece. Y me identifico mucho con Salomón en esta parte. Dice el libro de Eclesiastés. Y ahora también estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Muy oportuno, porque este libro es una monografía, es un monólogo de Salomón acerca de la vanidad de la vida, y cómo todo es pasajero. Él está haciendo una tesis, una reflexión aquí muy profunda. Dice Eclesiastés 2, del 1 al 3. Me dije, habla Salomón, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que esto tampoco tenía sentido. Entonces le dije, risa, enloquece. ¿De qué sirve andar en placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra por su paso por el mundo. Salomón, el hombre más sabio que haya existido sobre el planeta antes de Jesús. Después de Jesús dijo Jesús, he aquí uno más grande que Salomón. Pero Salomón no conocía a Jesús. Entonces, él escribe esto. Dice, yo me dediqué a la búsqueda del placer. Y así lo hice yo, mis amados hermanos. A partir más o menos de los 15 a, no sé, casi 40 años. Fueron, ¿qué? ¿20? ¿15? ¿25? ¿35? Más de 20 años de andar en esa búsqueda. Años hermosos, años que no vuelven. Y heme aquí con 50 años. Media vida que por estas malas decisiones, media vida que por estas supuestas libertades, porque así viene envuelta en esa cajita hermosa el pecado. Y el enemigo es experto en hacernos caer en esas trampas. Mira, es libertad. Mira, son las cosas buenas de la vida, lo acaba de decir Salomón. Experimenta el placer. Una corriente de filosofía griega, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer, y que por medio del placer se alcanza la felicidad. Bueno, déjenme decirles que la cosa resultó muy mal, y ahorita les cuento. Comienzo a tomar mis propias decisiones basadas en mis emociones, en heridas que yo ya traía de niño, en rebeldía. La clásica que me decían allá en casa y también ¿cuándo te vas a bautizar? Entre más me digan, menos me bautizo. Menos, rebeldía, ¿sí o no? Rebeldía, todos hemos estado ahí, rebeldía. Necesidad de sentirnos libres. Y bueno, pensé que fuera de la voluntad de Dios encontraría yo esa libertad, y que fuera de esos límites. Y todos hemos estado ya en estas enseñanzas, en estos talleres que son hermosos. Y déjame decirte que si no has tenido la oportunidad de estar involucrado en los talleres de los miércoles, talleres para varones, enseñanza para mujeres, enseñanza para matrimonios, en donde realmente la palabra de Dios se nos presenta en una forma en donde nosotros la podemos entender y aplicar a nuestras vidas, que estos límites sanos están ahí por alguna razón. Están ahí estos límites porque Dios nos ama y nos dice, mira, si te sales de aquí, es como ahora en el fútbol. En la cancha de fútbol hay líneas de banda, hay límites. Si el balón se sale fuera de juego, está fuera de juego, se para el juego, ¿no? Si el balón rebasa la línea del límite de gol, es gol, ¿no? Así sea autogol.
Pero por eso están los límites, porque dentro de esos límites son los que el Señor ha diseñado para nuestro bienestar como un Padre amoroso. Sin embargo, uno quiere rebasar los límites, te quiere salir y uno siempre tira pa'l monte, como chiva loca, ¿no? Y no hablo del equipo de fútbol de las Chivas, ¿no? Eso es otro tema. Como chiva loca corriendo pa'l monte, cuando tenemos un lugar muy especial, diseñado por Dios para que nosotros estemos bien, estemos protegidos, estemos sanos en todos sentidos de la palabra. Entonces, heme aquí con esta juventud, con esta fuerza, con esta virilidad, con esta cosa de que yo me las puedo de todas, haciendo lo que yo quería y probando, así como Salomón, todo lo que estuvo al alcance de mi mano. Y aquí podemos hablar libremente, ¿verdad? Porque somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo y somos un lugar en donde venimos justamente a esto, a ser levantados, a ser limpiados, a ser transformados, a ser restaurados. Podemos hablar con toda libertad porque todos somos hermanos y todos hemos estado ahí de una forma u otra. Para mí lo fue, bueno, pues de repente empezábamos con la cerveza, una cervecita por aquí, ¿no? Ya estamos en la preparatoria, ¿no? La preparatoria, o sea, lo que es la edad de 15 a 18 años, ¿sí? Difícil porque hay muchísima presión del entorno. Está difícil decir no en esa edad. Está difícil decir no siempre, todo el tiempo, a cualquier edad, a los 15, a los 30, a los 50. Pero en esa edad es mucho más difícil. Entonces la presión, que le llaman en inglés peer pressure, la presión de los compañeros es muy dura. Entonces empezamos con la cervecita y luego ¿qué otra cervecita por acá? Un tequilita, ¿no? Mezcalito, también. Vinito, ¿por qué no? Una hierba, también, es natural aparte, porque uno justifica. Cuando estás en medio ya de esa espiral, porque es una espiral hacia abajo, es una espiral descendente, inclusive tu propio intelecto humano, te justificas. Esto es natural, viene del agave azul, ¿no? Viene de la malta, ¿no? Viene de la tierra. Y aparte Dios dijo que todo era bueno, ¿no? Inclusive tomas la palabra de Dios y la tuerces a tu propio beneficio, a tu propio interés. Esa supuesta libertad que venía empacada en placer, en alcohol, en drogas, en inmoralidad sexual, también, placeres todos momentáneos, justo como lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Y al principio todo está increíble, wow, o sea, de esto se trata la vida, ¿no? Y ¿dónde había estado los últimos 15 años? Encerrado ahí en la iglesia y en la escuela dominical cuando se trata de todo esto, ¿no? Placer momentáneo, ese es el engaño del pecado. Te lo pone muy, muy lindo y nunca se presenta como en realidad es, hasta que un día dice fuera máscaras y entonces se presenta como es. Dice la Biblia que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Y entonces te dice, ya eres mío, ya tengo esta trampa para ti y ya te tengo en mi trampa. Iglesia, y te hablo a ti de manera individual, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias situaciones. Para unos es esto y para otros es aquello. Para alguien será el alcohol y las drogas, para alguien serán las mujeres o los hombres. Para otro el trabajo, ¿no? El trabajo también puede ser algo en donde que parece muy noble y viene empacado en una cajita de bienestar, de prosperidad, de provisión, sobre todo para el varón. Para alguien puede ser el gastar el dinero, el shopping, ¿no? Ese es otro. Chismes, relaciones tóxicas.
Por cierto, yo en ese tiempo juraba que las tóxicas eran otras, ¿eh? Si uno dice, y hasta uno se vuelve experto en apuntar con el dedo, ¿no? Desde Adán, la mujer que me diste, o sea, la hiciste mal, ¿no? Y luego la mujer, no, la serpiente me engañó, ok, se vuelve uno experto en apuntar con el dedo. El empaque cambia, la cajita de placer cambia, intenta uno llenar con cosas temporales, pero la raíz es la misma. El intento del ser humano de llenar con cosas, con placeres, con cosas que no te llevan a ningún lado, un vacío que solamente Dios puede llenar. Porque de esto estamos hablando de la eternidad. La Biblia dice que Dios puso una semilla de eternidad en el ser humano. Y el ser humano siempre está en la búsqueda constante por medio inclusive de la ciencia. La ciencia misma apunta a que hay un ser superior, increíblemente, ¿no? Hay que ver nada más los últimos avances científicos y cómo dicen que el universo está en constante expansión. El universo no está fijo. Y ahí tenemos la mano de Dios, porque dice que Dios sostiene al universo en la palma de su mano. Hay que leer por ahí el libro de Job, como dice que lo tiene la esfera de la tierra en su mano. Entonces, iglesia, mientras uno avanza por ese camino, como les digo, es una espiral hacia abajo. No va a parar hasta que uno toca fondo. Más se va hundiendo. Es como las películas que yo no he estado en zonas pantanosas. No sé si a alguien aquí le haya tocado vivir en zonas pantanosas. Esos pantanos que se ven en las películas, que entre más te mueves, más te hundes. Así se siente. Y eso, en un momento dado, el único fin que tiene es la muerte. Es la muerte. Dice el proverbio, ¿va? Su fin es camino de muerte. El camino parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no hablo nada más de la muerte física. Por supuesto que la muerte física. El cuerpo también se va degradando. El cuerpo te pasa la factura. Si tomas mucho alcohol, bueno, pues el hígado se va a deteriorar y entonces va a haber una cirrosis hepática y te vas a morir de cirrosis. Si dejas de moverte dentro de la medida de lo posible, ¿no? Pues entonces la falta de ejercicio va a deteriorar músculos, tendones, tu sistema óseo, y también vas a sufrir. Si no duermes por estar trabajando constantemente, algo va a pasar a tu mente, te vas a volver loco, algo va a reventar, porque el cuerpo necesita descanso. 8 horas de sueño al menos. Termina uno al ir por ese camino roto y cansado, a pesar de sonreír externamente. En ese tiempo me acuerdo muy bien que a mí me solicitaban mucho para ir siempre a las reuniones. Gabriel, vente y te traes la guitarra. Entonces ahí estaba yo con la guitarra, amenizando, entreteniendo a la gente. Entonces se convierte hasta uno en el alma de la fiesta, ¿sí? Pero llega el momento en que esa espiral hacia abajo llega y toca fondo, como piedra así en el mar. ¡Pum! ¿Cómo toca fondo? El alma está rota. Y entonces las palabras de nuestro Señor Jesús resuenan de manera diferente. Juan 8:34 dice, habla Jesús, dice, de cierto os digo, Jesús les respondió. Jesús les habla a la secta de los fariseos. Jesús dice estas palabras acabando de levantar, literalmente de levantar, a aquella mujer que fue acusada en el hecho mismo de adulterio. Cuando Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se van todos, nadie tira piedras. Jesús la levanta, le dijo, ¿dónde están todos los que te acusaban? No están ya, ni yo te condeno, vete y no peques más. Inmediatamente de esto pasa esto. Y ahí lo puedes tú leer todo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Jesús le respondió a los fariseos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
todo aquel que hace pecado. Y no hablamos de alguien que, bueno, nadie de los que estamos aquí somos perfectos, todos somos perfectibles. Estamos en ese camino hacia el varón perfecto, dice la Escritura, que se va a manifestar hasta el día de Jesucristo. Pero en ese camino nos equivocamos todos. No hablamos de un error, no hablamos de, ok, bueno, me traje esto sin querer de la tienda, o me comí una uva, no, de ahí de la tienda, del mercado. No hablamos de una cosa que pasa, se equivoca uno y ya no la haces más. No, hablamos de un estilo de vida. Cuando hay un estilo de vida de pecado, Jesucristo dijo: tú eres esclavo del pecado, no eres libre. No eres libre. Más adelante no lo vamos a ver, pero más adelante Jesucristo da la clave para ser libre. Y aquellos al que el Hijo libertare serán verdaderamente libres. Solamente Jesús puede otorgarnos esa libertad. De otra manera somos esclavos del pecado. Somos esclavos de esta toxicidad. Somos esclavos de las drogas, del alcohol, del shopping, de ser workaholics, hasta de la religiosidad misma. Ojalá no se malentienda. Ojalá no se malentienda, no me malentiendan. Pero la religiosidad tampoco te garantiza que seas libre. Inclusive puedes ser esclavo de la religiosidad si no tenemos una relación íntima con Jesucristo. Amén. Están muy serios, yo también les digo, están muy serios. ¿Están conmigo? Amén. Están muy serios. Con razón la pastora dice, ¿verdad? Lo que comienza con libertad termina convirtiéndose en esclavitud. Lo que uno piensa que puedes controlar, la clásica, yo dejo de tomar cuando yo quiera, ¿no? Yo dejo de consumir marihuana cuando yo quiera. Es más, ya ni he comprado, ya ni tengo el bong, lo tiré. Y luego ahí va uno a comprar otro en un momento dado, ¿no? Y ahí vas a comprar más alcohol. Eso que uno piensa tener controlado termina convirtiéndose en esclavitud. Así es como trabaja el pecado. Y ese desierto, amados, está bien duro. Yo nací en el desierto. Yo nací en Mexicali. Ahí empieza el desierto, ¿sí o no? El desierto de Sonora. Empieza el desierto. Son temperaturas en verano, pues que en grados Fahrenheit son 115, 110, y ya es un día fresco. Nos toca 100, ya estamos en la gloria. Y en el frío, en tiempo de invierno, es una cosa bien dura ese frío, quema hasta los huesos, ¿sí? Entonces, en el desierto no la pasa uno bien. Cuando yo llegué acá por zona de la costa, dije yo, wow, esto es el paraíso. Ya no quiere uno nunca volver a ese clima, ¿verdad? No quieres volver atrás al desierto. Y cuando tocas fondo en ese desierto, todo se apaga. Aquellos amigotes que decían, vente, tráete la guitarra y aquí tocamos y nos la pasamos bien hasta las 2, 3, 4, 5 en la mañana, se fueron, no más. La familia también se va, porque ya para eso entonces ya hay problemas, hay separación y hay divorcios. Entonces la familia aquella tan bonita que era, en donde tú tienes tu familia y tienes la familia de tu esposa y hay una convivencia muy agradable, cuando llega una separación, que por cierto eso es algo muy feo, y en esta iglesia parte de los valores y de los pilares de nuestra iglesia que vienen del corazón de Dios por medio de nuestros pastores es la restauración de las familias, y en ninguna manera aprobamos ni condonamos el divorcio en esta congregación. Yo entré por esa puerta y lo primero que oí que dijo la pastora, no aprobamos el divorcio, y yo llevaba 2 y dije, ¿cómo le hago? Ya estoy aquí. Se queda uno sin familia, te quedas sin aquella fama que te empiezas a hacer, ¿no? Te empiezas a hacer de un hombre también. Hombre, pues traigas a Gabriel para que se arme ahí. Y luego si te toca tocar a mí me tocó tocar en bandas hasta con celebridades, ¿no? ¿Quién conoce usted? Javier Batis, el padre del rock nacional, ¿no?
va uno a tocar ante una multitud y es de la banda del Batis, vente para acá, pásale para acá. Te empieza a generar unos beneficios que normalmente no tienes, ¿no? Porque eres parte de la banda. Eso también se acabó. Fiestas, parties, mujeres, se va. Y te quedas solo, te quedas con mucho tiempo para poder pensar, para poder reflexionar. Y por primera vez tuve que mirarme en el espejo de mi realidad y ver que aquella persona, aquel hombre joven y apuesto y que todas las podía, pues ya no estaba ni tan joven, ni tan apuesto, ni tan que todas las podía, porque ya estamos hablando de por ahí de los 35, 40 años de edad. No, todos estos años hasta que te llega la realidad y te explota en la cara. Y por fin pude escuchar el verdadero estado de mi alma, de mi corazón, que no era otro más que vacío, perdición y sin dirección. Y ahí fue donde me pude identificar con esta parábola, una parábola que Jesús la expone de una manera hermosa, predicada, contada, y lo que veníamos hablando acerca del hijo pródigo. Yo me identifiqué con el hijo que se fue, porque ese hijo soy yo, desperdiciado no nada más la instrucción de mis padres, no nada más sus oraciones, oportunidades, sino que también años muy valiosos de mi vida. Y varios aquí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque les tocó ser testigos de parte de esa historia, ¿verdad? El proceso de la restauración, una vez que tocas fondo y te das cuenta, es muy, muy interesante, porque la historia, como les contaba yo hace unos minutos, no termina en el desierto, no termina en el túnel negro, ¿eh? Y por eso estoy aquí delante de ustedes compartiendo esta parte de mi corazón para poder dar, si alguien está viviendo esto, una esperanza, y saber y que sepamos todos que Dios es bueno y que es perdonador y galardonador de los que le buscan. Y tu historia tampoco tiene que terminar en donde estás hoy. A lo mejor estás pasando por un desierto, a lo mejor estás pasando por una crisis, a lo mejor estás pasando por una enfermedad física, de algún familiar, una falta de empleo, problemas de relaciones. Tu historia no termina ahí. Más bien, ese es el principio. La historia del hijo pródigo no termina con el hijo en medio de los cerdos, comiendo de las algarrobas, del alimento de los cerdos. Ese apenas es su principio. Dice Lucas 17 al 20. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre, y cuando todavía estaba lejos, dice el relato que cuando todavía estaba lejos el hijo, su padre lo vio llegar y, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Amén. Amén. Y esto es muy, para mí muy, muy emocional, y me embarga a veces el llanto. Inclusive en ese tiempo, cuando yo me sentaba allá, en el mero rincón, hubo un llamado
desde aquí se llamó y dijo: el que sepa tocar un instrumento, que quiera pertenecer al grupo de alabanza, vengan y vamos a hacer una audición. Y bueno, pues si quedaron, y si no, muchas gracias por participar. Y hubo una voz que me dijo: no, pues que vas a andarte anotando para eso, ya ves el relajo que traes de tu vida, no eres digno, es más, ya ni hijo de Dios eres, nomás que aquí le estás haciendo al loco. El enemigo te roba tu identidad, te roba tu paz, ¿no? Bueno, total que me salí, pero hubo otra voz allá en el baño. Ahí tuve yo que hacer una parada técnica en el baño, un break biológico, dicen, un bio break. Y ahí otra voz entró, dijo: hey, cuidado, ¿no? Cuidado con esta decisión, porque ya has tomado muchas malas, y si estás aquí es por algo. ¿Qué te cuesta, hombre? Ve y anótate, no tienes nada que perder, todo que ganar. Está bien, pues me regresé, me senté y me fui y me anoté. Hice la audición y después me dijeron: otros te llamamos. Ya me llamaron y me dijeron: ok, vengan los ensayos, son los miércoles. Venía yo a los ensayos. Aquí está Aarón, por cierto, él también sabe, Aarón de usted. Un aplauso a Aarón, porque tremendo líder de alabanza. Varón de Dios, santo. Empecé a ensayar, bueno, ensayas, pero después cuando empecemos nosotros aquí, tú te vas allá a sentar, porque quién sabe, tampoco así nomás, ¿no? Pero a cierto tiempo, pasaron como unos 6 meses, entonces ya me dijeron: ok, ya puedes subir. Y empezaba yo a cantar y a tocar. Y un día me dijo pastora Janet: tengo una canción, por favor, prepárala y hazla. Y una canción que habla exactamente de esto que es la parábola del hijo pródigo. Una canción que se llama Vuelvo a casa. Y esa canción la empecé yo, quisiera decirles que la empecé yo a cantar en la casa, pero no pude cantarla porque no la podía cantar. Empezaba a hacer los acordes y decía yo: ¿por qué no puedo cantar esta canción? Era un llanto y una convicción, y soltaba la guitarra y caía yo en el suelo y decía: Señor, pues tú sabes lo que está pasando. Nunca antes me había pasado eso. Esa convicción que solamente el Espíritu Santo puede hacer de pecado. Y esta frase de esta versión, Nueva Traducción Viviente, me llenó así mucho. Dice: cuando finalmente entró en razón. Dice que aquel hijo entró en razón. La versión Reina Valera dice: cuando finalmente volvió en sí. Los que son médicos aquí pueden decir: bueno, cuando una persona vuelve en sí, ¿no? Hay una pérdida de la conciencia. Queda uno inconsciente, se desmaya, entonces dice: ya volvió en sí. Ese volver en sí espiritual también. Ese volver en sí en donde el espíritu se aparta, pero cuando finalmente recuperas tu conciencia dices: hey, yo soy hijo de mi padre. Allá en la casa de mi padre está todo en esos límites hermosos, saludables, en los límites de su propiedad, en los límites de sus terrenos. Hay bienestar, hay prosperidad, hay salud, hay restauración. Está todo en orden. Yo me voy a regresar porque volví en sí, entró en razón. Los psicólogos le llaman honestidad cognitiva. O sea, uno tiene que ser honesto y decir: ¿sabes qué? Reconozco que tengo un problema y necesito ayuda. Cosa que es lo más difícil de hacer. Lo más difícil de hacer en adicciones, cuando alguien es adicto a algo, lo más difícil es hacer que la persona diga: necesito ayuda, tengo un problema, no puedo solo. Y ese momento llegó para mí en esta etapa de mi vida. Dejé de justificarme, dejé de tratar de racionalizar todo, ¿no? Y ahora solamente dijo: necesito ayuda. Dio ese paso de honestidad que uno necesita hacer cuando despiertas y cuando vuelves en sí y entras en razón. Y me di cuenta de algo muy importante. Cuando yo empecé esta vida de desenfreno, más o menos a la edad de 15 años en adelante, de 15 a 25 más o menos, todavía yo vivía en mi casa paterna y me daba cuenta cómo mi madre, como dice el canto, ¿verdad? Mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador. Un canto viejito pero muy bonito. Oraba. Y no nomás oraba, lloraba. Yo llegaba a las 4 o 5 de la mañana, quién sabe cómo, a veces ni me acuerdo ni cómo llegaba.
No se rían unos por ahí, ya saben. Y llegaba y oía a mi madre orando y llorando. Y dije, bueno, pues ¿por qué llora mi mamá? Bueno, pues yo ya me voy a dormir, ¿no? Nuestros padres oran por nosotros y ni cuenta nos damos. Algo que yo me di cuenta no hace mucho, yo no tuve una relación muy cercana con mis abuelos porque yo fui el menor de 8 hijos. Mis abuelos estaban lejos, en el estado de Sinaloa unos, en Los Ángeles, California otros. No tuve mucha relación con mis abuelos. Pero me acabo de dar cuenta que por medio de una cuñada, que ella conoció a mi abuela en Los Ángeles cuando iba a la iglesia allá. Mi abuela iba a la iglesia allá y me platica, mira, tu abuela, me dice, llegaba a la casa con mi mamá porque eran amigas y llegaba a las 4 de la mañana tu abuela y la levantaba ella y me levantaba a mí para orar. ¿Con mi abuela? Sí. Le decíamos mi mamá Lupe porque así le decíamos, mamá Lupe. Sí, y yo me acuerdo que oraba por sus hijos por nombre y por sus nietos por nombre. Y ahí entrabas tú. Mi abuela oraba por mí por nombre. Y yo, wow. No podía parar de llorar por el saber que mi abuela oraba por mí por nombre. Yo ni la conocí bien y ella oraba por mí. Padres, si tú eres padre, déjame decirte que si tú estás orando por sus hijos, sigue orando. Si tú eres abuelo, sigue orando. Porque nunca sabes cuándo esa semilla que estás tú plantando e intercediendo delante de Dios por tus hijos y nietos va a germinar, va a despertar. Y la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él y se va a hacer una realidad en tus hijos y nietos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alábala y dale un aplauso. Dale un aplauso porque esto es muy, muy hermoso. Es muy hermoso y es una realidad. Es una realidad. Y este proceso de restauración, este proceso de sanidad, este proceso de perdón, tiene una serie de pasos. Se necesitan varias cosas. Número 1, reconocer que necesitas ayuda y volver a escuchar la voz del Padre. Que la voz del Padre suene más fuerte que las voces que te están seduciendo, que las voces que te están acusando. Se necesita el abrazo de una casa. Cuando llegas a esa bancarrota espiritual, a esa bancarrota emocional y a esa bancarrota financiera, te quedas también sin casa, literal, sin casa física, en la calle. Porque como me dijo uno de mis abogados, se vuelve uno experto en abogados si andas en divorcios, también. Y te dice, los divorcios no son bonitos ni son baratos. Son horribles y son muy caros. Y te quedas en bancarrota, te quedas sin casa. Se necesita una casa, un refugio físico y una casa espiritual también. Y cuando yo entré por esa puerta, uno de los días que ya habían pasado más o menos 6, 8 meses de estar yo aquí alabando a Dios, en ese ya proceso de sanidad, en ese proceso de restauración, en ese proceso de ser levantado y decirme el Señor, aquí nadie te condena, ni yo te condeno. Le dije, pastor, venga para acá, pues ahora ya que estoy acá en un lugar muy visible, porque este lugar es el lugar más visible literalmente de la iglesia. Hay cualquier cantidad de luces, ¿sí o no? Aquí todo el mundo te está viendo y como dicen, y dicen bien, el ministerio de la alabanza es de los ministerios mucho más atacados de todos por esta misma situación. Yo le dije, pastor, mire, pues ya estoy acá, ahora sí que necesito confesarle, como decimos en México, a chile pelón lo que está pasando. Y en Cuba es calzón quitado, ¿no? Me dice, pastor, mira, no me digas nada. Me paró así en seco, no me digas nada. ¿Tú crees, me dice, que yo viendo a un hombre de 40 y pocos años en ese tiempo, que viene aquí y se sienta en la esquina y viene solo y viene sin familia y viene sin mujer y llora y alaba ya como puede, ¿tú crees que yo no sé que está pasando algo en tu vida? No me digas nada.
ven y sigue adorando. Lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. No te desconectes, no te vayas a ir a ningún lado. Sigue cantando, sigue tocando, sigue aquí, porque esta es tu casa. Y así como el pastor, muchos de los que están aquí sentados, y aquí veo las caras de todos. Y esas son las buenas noticias, familia, que cuando te levanta el Señor y empieza ese proceso de transformación, de renovación, de restauración, wow, qué lindo es eso. Empieza uno a ser sano, pero sano desde la raíz. Buscamos esa sanidad a veces en terapias o en cuestiones que no van a ningún lado y caras, cuando la sanidad está al alcance de una oración, a una oración de distancia. Y entonces Dios no solo cambió mi conducta, como yo me conducía, la parte externa, sino que también por dentro, heridas profundas. Me devolvió mi identidad, te devuelve tu identidad. Podemos clamar ahora sí abiertamente, como dice el libro de Romanos 8:15, Abba Padre. Y decimos Abba Padre, con esa intimidad, con esa confianza del vocablo arameo, Abba, que es papá, papi, daddy. En inglés me gusta porque dicen daddy, es como muy cercano. El Dios lejano de religiosidad, de prohibición, de repente se convierte en un Dios personal, amigo, daddy, papá. Y entonces después del desierto, después de las heridas, después de la crisis, viene la sanidad, viene la salud, viene la volver en sí, entrar en razón. Y después es algo hermoso que podemos ver, familia. Si el Señor está tratando contigo en un momento de crisis ahorita, ten la seguridad de que Él te va a sanar. Si lo ha hecho conmigo, dice el apóstol Pablo, el menor, el más insignificante de todos, también lo va a hacer contigo. No tengas ninguna duda que el Señor te va a sacar de ese desierto, por el cual desierto que estás, y va a restituir lo que se había perdido. Dice la escritura en Joel 2:25. El Señor dice, o así ha dicho el Señor, yo les devolveré lo que perdieron por las plagas de las langostas. Cada quien diferentes tipos de langostas. Por las plagas de tu propio orgullo, por las plagas de tu propio entendimiento, por las plagas de tus propias malas decisiones. El Señor te las devolverá. Y lo vemos en el libro de Job. Job tuvo sufrir en su vida, con sus hijos, pérdida, duelo, en su salud. Pero vemos que Job permaneció fiel. Su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Ya de plano, ¿no? El Señor le dijo, el Señor dio. Job le dijo, el Señor dio, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová, el nombre del Señor en todo tiempo. Y vaya que si lo cumplió en mi vida. Y esas son las buenas noticias que yo les vengo a dar en este día, familia amada. No nada más me sacó de ese desierto, no nada más me preservó la vida, sino que me ha redimido con su sangre, me ha devuelto mi identidad como hijo de Dios, me permite adorarle, me permite alabarle con libertad, me permite estar delante de todos ustedes hoy compartiendo estas buenas noticias en un mundo en donde abundan las malas noticias por todos lados. Hay que nomás levantarse, agarrar el teléfono y ver que hay malas noticias por todos lados. Guerras, rumores de guerras, terremotos. Por cierto, oramos por la nación de Venezuela y nuestros hermanos venezolanos, para que Dios esté también con ellos en este tiempo de angustia y de clamor. Malas noticias por todos lados, pero estas son buenas noticias, familia. El Señor te prepara con excelencia mediante la preparación
que te dan los talleres de nuestra iglesia, todas esas plataformas que están disponibles, hasta una universidad teológica en donde te puedes convertir en un licenciado en teología, en un maestro en consejería y si quieres hasta en un doctor. Esto es lo que restituye nuestro amado Padre: un ministerio, el trabajo secular que se había perdido, un trabajo impresionante en una empresa de altísima tecnología, trabajando para la NASA, para la internet de las cosas, para la inteligencia artificial. Se perdió. Pues ahora hay otro mejor que ese, ¿no? Aleluya, amén. La soledad, que era parte de mi rutina. Me refiero de otro ser humano, ¿verdad? Porque tenía yo mis dos perros. Tenía mis dos perros ahí, compañía, ¿no? Algunos dicen son mis hijos. No, mis hijos no eran, pero perros sí, ¿no? Y bien a todo dar mis perros. Pero nada más la compañía de un ser humano, de una mujer, ayuda idónea. Bueno, pues ahora el Señor me dio una esposa que está aquí enfrente de mí. Vamos a dar un aplauso a mi esposa. Hermosa. Y no nada más una esposa, ahora también tengo 4 hijas, porque tiene 4 hijas, entonces son 4 hijas. Una familia, iglesia, qué tremendo. Esto es algo maravilloso. La restitución que le dio a Job, en alguna manera y guardando toda proporción, me la ha dado a mí y te la va a dar a ti también. Déjame decirte, yo vengo a darte estas noticias que son buenas en este día. Buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo literalmente significa buenas noticias. Y déjame decirte, ya para ir cerrando esta enseñanza que viene del corazón de Dios, y es una parte también muy, muy personal, que si hoy llegaste aquí y entraste por esa puerta, así como lo entré yo en aquellos años, tomando malas decisiones, no sé, puede ser un hijo, como lo fui yo, rebelde. Puede ser un hijo que sientes que venir a la iglesia no tiene sentido o que es muy, muy pesado. Si eres un padre o madre y entraste por esa puerta con una angustia en tu corazón porque eres padre o madre de alguno de esos hijos, no necesariamente los que están aquí, sino que pueden estar en cualquier lugar, pero no aquí. Si entraste por esa puerta con un diagnóstico médico, con un diagnóstico de cáncer, si entraste por esa puerta sin trabajo, si entraste por esa puerta con miedo hacia lo que pueda pasar en el futuro, hacia lo que pueda pasar con tu vida, si llevas años cargando una mala decisión tras otra, siendo sabio en tu propia opinión y creyendo que el camino por donde vas es camino de vida, la palabra de este día y esta enseñanza debe de hacer realmente mella en nuestros corazones y ponernos a reflexionar y decir, bueno, ¿en qué etapa de mi vida estoy? Y si estoy en medio de este desierto, tener la plena certeza de que Dios te está trabajando con este proceso, un proceso muy claro hasta llegar a la obra perfecta que Él tiene preparado para ti. Dice la Biblia que somos barro en manos del alfarero. En el torno
el alfarero da forma a estas obras de arte. Y cuando finalmente están listas, si es la voluntad del alfarero apretarlas y convertirlas en barro y hacer otra cosa nueva, eso así es. Porque ¿cómo le puede decir la olla al alfarero: yo soy el que manda aquí, cuando el que manda es el que te está en control de tu vida? Y Dios es el alfarero de tu vida. Dios es el artesano y Dios es el que está en control, no nada más de tu vida, sino de todo el universo. Y mientras tengas vida, y todos aquí estamos vivos, tenemos este aliento, este ruach, este aliento de vida que Dios puso en Adán, que suena como ruach, ese vocablo hebreo, que es el Espíritu de Dios. Mientras tengamos el Espíritu en nuestra vida, hay esperanza. Y hay esperanza porque tu historia no ha terminado. El Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado conmigo, ni tampoco contigo. Y hoy esa es justo la invitación. El proceso de salvación es ese. Dice Pablo en el libro de Romanos: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el llamado a reconocer que Dios está en control y que si tú estás en medio de este desierto, estás en camino a la restauración. Y del otro lado del desierto hay cosas muy bonitas. En la vida tendremos aflicción, por supuesto que sí. Es una también garantía que lo dijo Jesús. No porque has sido restaurado y no porque ahora tengas la posibilidad de estar en este otro lado de la historia, quiere decir que ya somos perfectos y que ya no va a haber ningún problema. Todo lo contrario, va a haber muchos problemas. Pero ahora sabemos y somos testigos, y eso es lo que estamos haciendo en este día, testificando, como lo hizo aquel rey sanguinario, que también siervo de Dios, Nabucodonosor. Las bendiciones del alto Dios conviene que sean publicadas, conviene que sean compartidas, que sean testificadas, para dar a conocer que Dios es un Dios de amor, un Dios que te restaura, te levanta, te saca de este desierto y te trae a lugares de refrigerio, a lugares, dice el salmista, de delicados pastos. Y ese es el llamado, iglesia. Si hoy dejamos las máscaras, volvemos al Padre, hay restauración para ti. Una vida llena de Dios no es una vida de alguien perfecto. Es la vida de alguien que aún después de haberse perdido, decidió entrar en razón y volver en sí, recuperar la conciencia, recuperar tu identidad como hijo. Y te repito una vez más, si Dios pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo. Y lo que Él ha hecho en el pasado, ese es otro canto. Lo hará otra vez. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie un momentito, cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas con Dios en este momento, personalmente, de corazón a corazón, de tu corazón, de ese espíritu que ha puesto en ti, al corazón de Dios, al espíritu del Padre, a la casa de mi Padre. Y vamos a volver a la casa de nuestro Padre. Y si tú has estado y navegado por lugares oscuros, por lugares espinosos, por lugares desérticos, en este día volvemos en sí, recuperamos nuestra conciencia y entramos en razón y recordamos que somos hijos de un Padre amoroso, un Padre que va a tu encuentro,
y te ve a lo lejos y te dice: ahí está mi hijo, y se levanta y deja su lugar de autoridad y su lugar de poder y se pone a tu altura y te dice: tú eres mi hijo y te amo, bienvenido. Creíamos que estabas muerto, pero vives. Volvemos a la casa de nuestro Padre, en esta casa donde hay sanidad, en esta casa donde hay provisión, donde hay perdón. Y en este día, Señor, como tu pueblo, como tus hijos, queremos pedirte perdón. Perdónanos. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si te hemos quedado mal. Perdónanos si no hemos estado a la altura de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Y te pedimos que nos recibas. Y queremos también, si hay necesidad de perdonar a alguien, perdonar. Y te invito a ti, iglesia, a que perdones. Jesucristo dijo: porque si perdonares a los hombres sus ofensas, a ustedes también los perdonará vuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día en donde podemos entrar en razón y volver en sí, en donde nos das tú el aliento de vida para poder estar en esta casa, que es la casa de nuestro Abba, de nuestro papi, de nuestro daddy. Te alabamos, Padre. Gracias. Te alabamos como tus hijos. Todo lo que soy te entrego hoy a ti. Nos rendimos a ti en este día, Señor, Tu fidelidad sigue como tus hijos, como tu pueblo. Tu fidelidad Te adoramos, sigue. Señor. Adoremos a Dios. Adora a la iglesia. Y dile: tu fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Nos rendimos a ti, Jesús, Rey soberano del universo, Rey de reyes, Señor de señores, el que es, el que era y el que ha de venir. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos restauración, declaramos que tú eres el único digno de ser alabado. Gracias, Padre. Gracias te damos en este día. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, en mi vida ha sido Vamos a elevar ese canto, iglesia, con todo tu corazón. en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y en mi Dios es bueno, vida ha iglesia. sido Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Alábale a Dios. Dale, alábale a La Dios. bondad de Dios. Alábale a Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dale un aplauso a tu Dios, al Dios soberano del universo. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa en este día. Así como estás de pie, iglesia, te invito a que participemos en este sacramento que es
muy importante, que es el de la comunión. El apóstol Pablo dice que todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Te quiero pedir que tome los elementos en tu mano, y ahora que ya nos hemos puesto a cuentas con Dios, ahora que sabemos que somos perdonados, que Dios nos ha perdonado nuestras transgresiones, y ahora que ya hemos perdonado a aquel que nos ha hecho mal, ahora somos dignos de participar en esta comunión, en esta santa cena que es instituida por Jesús. Dice la Biblia, 1 Corintios 11, del 23 al 25: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tómalo, iglesia. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Toma la copa y toma la iglesia. Es un honor y un privilegio participar en la comunión con nuestro Señor, como su pueblo y como sus hijos. Iglesia, si hay aquí alguien que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y que nunca haya tenido la oportunidad de hacer esta declaración pública de fe, quiero invitarte a que lo hagamos juntos. Y si tú ya lo has hecho, si tú eres un hijo de Dios, hagámoslo también juntos toda la iglesia, y hagamos esta oración de fe, para que si hay alguien que no lo ha hecho por primera vez, o por alguna vez no lo has hecho, no salgas por esa puerta sin la oportunidad de hacerlo. Oremos a Dios. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Guíame por el camino de tu santidad, y que tu Espíritu Santo esté conmigo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que levantes tu mano. Primera vez. Aquí una persona, déjala levantada. Una persona aquí, felicidades, ahora ya eres hija de Dios. Bienvenida. Una persona, alguien más. Se van a poner ahí en contacto contigo para darte información muy importante y mostrarte qué es lo que se debe hacer en los siguientes pasos. Muy bien, iglesia, Dios te bendiga y te guarde, y estamos aquí con la siguiente parte del